Ada Lovelace, la primera programadora del mundo. Antes de que existieran las computadoras. Antes de que existiera siquiera la electricidad como la conocemos. Una mujer ya había escrito el primer programa informático de la historia. Su nombre era Ada Lovelace, y su historia es tan extraordinaria como olvidada. Un origen poco común. Ada nació en Londres en 1815. Su padre fue el famoso poeta Lord Byron, un hombre brillante, pero escandaloso. Su madre, Annabella Milbanke, era una matemática aficionada, decidida a que su hija no heredara la inestabilidad emocional del padre. Para lograrlo, la crió entre números, lógica y geometría. Desde pequeña, Ada aprendía cálculo en lugar de poesía. Pero lo curioso es que heredó de ambos la pasión matemática de su madre y la imaginación creativa de su padre. A los 12 años ya diseñaba una máquina voladora inspirada en los pájaros y escribió un tratado llamado Fliology. Quería construirla, pero no tenía materiales ni apoyo. Sin embargo, su mente ya estaba volando más allá de su época. El encuentro con Charles Babbage. A los 17 años, Ada conoció a Charles Babbage, un matemático e inventor que trabajaba en una máquina revolucionaria, la máquina analítica, una especie de computadora mecánica a vapor. Babbage quedó impresionado por la inteligencia de Ada. Ella no solo entendía el diseño, lo visualizaba más allá. Más tarde, Ada tradujo un artículo sobre esta máquina escrito por un ingeniero italiano. Pero no se limitó a traducir, añadió sus propias notas. Y esas notas eran el primer algoritmo de la historia, un conjunto de instrucciones para que la máquina calculara los números de Bernoulli. ¿Qué hizo tan especial a Ada? Ada comprendió algo que ni Babbage había previsto. Que esa máquina no solo podía hacer cálculos matemáticos, también podía manipular símbolos, crear música y representar ideas. Es decir, anticipó la programación moderna, la informática simbólica y hasta la inteligencia artificial más de 100 años antes de que existieran las computadoras reales. Sus notas decían: la máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas. ¿Te das cuenta? Ella ya hablaba de software cuando solo existía el hardware como teoría. Vida personal y desafíos. Ada se casó a los 19 años con William King, quien luego se convirtió en conde de Lovelace. Por eso hoy la recordamos como Ada Lovelace. Tuvo 3 hijos, pero nunca abandonó su pasión por el conocimiento. En una época donde las mujeres estaban excluidas de la ciencia, Ada se carteaba con matemáticos, filósofos y científicos. Sin embargo, también vivió intensas luchas internas, sufría de enfermedades crónicas, fue adicta al láudano, un analgésico común en esa época, y vivió con episodios de ansiedad y depresión. Murió muy joven, a los 36 años, víctima de un cáncer uterino. Y fue enterrada, por voluntad propia, junto a su padre, Lord Byron, a quien casi no conoció. Legado. Durante mucho tiempo, su trabajo fue ignorado o minimizado. Algunos creían que solo fue una asistente de Babbage. Pero con el tiempo, sus notas se volvieron esenciales para entender los orígenes de la programación. Hoy, Ada es reconocida como la primera persona en escribir un algoritmo para una máquina y como la primera en imaginar que las computadoras podrían ir mucho más allá de los números. En su honor, el lenguaje de programación Ada, utilizado en sistemas críticos como aviones y satélites, lleva su nombre. Curiosidades. Su madre la obligaba a hacer 4 horas de matemáticas al día para curarle la imaginación. Fue amiga de la matemática Mary Somerville, una de las pocas científicas mujeres de la época. Se obsesionó brevemente con la teoría del azar y las apuestas, creyendo que podía vencer al sistema usando matemáticas. Es considerada por muchos como una visionaria del software, 100 años antes de Turing.
Ada Lovelace no solo fue una mujer adelantada a su tiempo. Fue una mente que unió poesía y matemática, lógica y arte, ciencia e imaginación. En un mundo dominado por hombres, pensó lo impensable, que una máquina podía hacer más que sumar. Que podía pensar. Y aunque murió joven, su legado sigue vivo en cada línea de código que se escribe hoy. Si esta historia te sorprendió, suscríbete, da un like y comenta. ¿Crees que hoy estaríamos en la era digital sin Ada Lovelace?